próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo un analista profesional identifica los grandes movimientos del mercado antes que el 95% de las personas. En este video te voy a explicar el método que me permitió detectar oportunidades históricas como el boom de commodities con la plata y el oro, la subida recientemente del petróleo, la recuperación del mercado bursátil de Argentina en 2021 y en el 2001, la subida de Wall Street luego de la caída del 2008, la subida de México luego de la crisis del tequila en el 95, y así podría nombrarte muchísimas más, las cuales la mayoría están todas documentadas en mis redes sociales, pero no viene al caso. Lo importante en este video es que te lleves el mapa que me permitió detectar los grandes comienzos y finales de los ciclos económicos. Así que este video lo hago para vos. Sé que invertís hace tiempo y observás el mercado constantemente. Sé que probablemente has tenido rendimientos buenos como malos, pero también sé que tenés la sensación de que podrías estar posicionándote mucho mejor. Porque no es lo mismo surfear a una ola cuando ya la tenés encima tuyo que cuando la ves llegar a tiempo. Cuando el timing se junta con una buena ejecución, podemos lograr cosas grandiosas. Como por ejemplo el caso de uno de mis clientes, que le armé un portafolio de metales preciosos hace 10 meses. Al cabo de 5 meses pudimos sacar una ganancia de $500,000 con un rendimiento del 50% de su portafolio. Les dejo el mail censurando sus datos por razones obvias, pero acá pueden ver cómo lo envié exactamente cada activo con su precio de compra para que su asesor del banco realice las operaciones. Y acá está el segundo mail que le envié a los 5 meses, diciéndole que cerrara las posiciones tomando una ganancia de $500,000. ¿Cómo logramos esto? Al terminar este video vas a entender cómo detecto este tipo de oportunidades y, lo más importante, cómo ser consistente en el largo plazo teniendo buenos resultados. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Roberto Ruarte. Llevo más de 4 décadas analizando los mercados. Empecé en 1985, cuando el análisis técnico no existía en Latinoamérica. He asesorado a bancos, fondos, inversores, institucionales, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos. A lo largo de mi carrera he gestionado carteras que acumulan más de 8 cifras en dólares. El año pasado fui reconocido con el honoris causa como precursor del análisis técnico en Latinoamérica. Y no digo esto para impresionarte, sino que para que entiendas que hay una trayectoria y experiencia detrás que respalda todo lo que hago y enseño. Al final de este video te llevarás 3 cosas. Primero, el método necesario que me permitió entender cómo detectar oportunidades históricas a lo largo de estos años. Segundo, cómo funcionan los ciclos económicos y por qué ignorarlos es el error más caro que puede cometer un inversor. Tercero, el sistema que utilizamos para gestionar patrimonio de más de 8 cifras a largo plazo. Dicho todo esto, comencemos de una vez con la explicación. La mayoría de los inversores cometen siempre este mismo error, y no es no saber analizar activos, tampoco es no tener disciplina. Tampoco es la falta de información como te quieren vender algunos allá afuera. Hoy hay más información financiera que nunca. Incluso podés preguntarte todo a una inteligencia artificial, pero el gran problema es que no saben cómo interpretar correctamente toda esa información. Porque cuando operás, mirando solo información, es como ir al médico y que te trate la fiebre sin entender la infección. Estás viendo el síntoma, no la causa. No saben la cantidad de inversores que compraron la plata ahora a principios de año, porque venía subiendo. ¿Fue una mala inversión? No, la plata se va a seguir revalorizando en el tiempo, pero ¿realmente fue un buen momento? Claramente que no. Nosotros vendimos cuando ellos recién estaban comprando. ¿Saben qué hicimos? Compramos crudo un mes antes de que empiece el conflicto con Irán. ¿Sabía que iba a pasar esto de las bombas? Obviamente que no. Desgraciadamente no tengo una bola de cristal, pero sí algo similar. Tenía el marco que me permitía ver lo que estaba pasando a nivel estructural con el mercado. Gracias a esto no compro narrativas de que algo está subiendo. Me posiciono antes de que eso ya suceda, entendiendo el ciclo. ¿Pero qué es el ciclo? Les voy a contar. Un ciclo económico es el movimiento natural de la economía a lo largo del tiempo. Dentro de un ciclo existen etapas de crecimiento y de caída. Primero viene la expansión, donde hay más empleo, producción y consumo. Esta expansión sucede hasta que llega luego un punto máximo de auge. Luego, ¿qué sucede? La economía empieza a desacelerar. Entonces bajan los empleos y por ende menos inversión. A esa etapa del mercado se le llama recesión. Una vez que entramos en esa etapa, como todo en la vida, tiene también un final. Y ahí, señores, es donde está la oportunidad histórica. Finalmente aparece una recuperación que reinicia el ciclo y empieza la expansión nuevamente. Estos cambios ocurren por factores como decisiones de gobierno, crisis financieras o eventos globales. Esto que te nombre son una parte normal del funcionamiento de cualquier economía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para detectar cuando el comienzo de un ciclo?
¿Cómo puedo beneficiarme de ese momento de expansión tan grande y encontrar oportunidades históricas? Acá les voy a explicar. Cuando empecé a estudiar los mercados en 1985, no había casi nadie en Latinoamérica haciendo análisis técnico. Todos operaban noticias fundamentales. Al principio también cometí muchos errores. Seguía el precio y miraba noticias reaccionando al ruido del mercado. Una tarde escuché nombrar a un tal Frost y a su discípulo Robert Prechter, psicólogo reconocido y analista en Merrill Lynch, donde contaban cómo ellos habían anticipado el gran ciclo alcista de Estados Unidos en 1982. En ese momento me puse a investigar a fondo este tipo de análisis que ellos utilizaban. En ese momento entendí que había un patrón descubierto por un contador retirado donde decía que el mercado no se movía de forma aleatoria, sino que sigue estructuras que se repiten una y otra vez como los ciclos naturales. Te estoy hablando de Ralph Nelson Elliott, un analista financiero contable que tras estudiar décadas el comportamiento del mercado a través de los números, descubrió que los precios se mueven en patrones repetitivos, impulsados por la psicología colectiva de los inversores. El creador de esta teoría explica que los mercados no se mueven al azar, sino que siguen patrones que nacen del comportamiento humano. Cuando la confianza empieza a expandirse, el dinero entra gradualmente al mercado y se forman ondas impulsivas. Primero, por lo general, compran los optimistas y los más informados, lo cual genera una primera onda expansiva. En cada expansión siempre aparece la duda. ¿Habrá terminado ese movimiento? Algunos mantienen sus posiciones, otros toman ganancias y otros piensan que directamente el movimiento terminó. Y así, amigo, es como surgen las correcciones. Retrocesos del precio graduales que no logran superar el punto inicial donde comenzó esa expansión. Pero algo interesante ocurre aquí. Cuando el precio corrige y no logra romper el origen del movimiento, muchos participantes empiezan a darse cuenta que la tendencia principal sigue intacta. Eso genera una nueva entrada de capital, generando una euforia aún mayor que la anterior e impulsando otra onda expansiva del precio. Este patrón completo se divide en 5 ondas principales: 3 ondas impulsivas que van a favor de la tendencia y 2 ondas correctivas que representan momentos de duda o toma de ganancias dentro del movimiento. De esta forma se construye una secuencia de expansión y corrección que refleja exactamente cómo se comportan las masas dentro del mercado financiero. Porque al final el mercado no es más que la suma de emociones humanas. Confianza, duda, euforia, miedo. Este ciclo que se repite una y otra vez es justamente eso lo que la Elliott Wave Theory intenta mapear en el gráfico. No es simplemente un patrón técnico, sino la huella visible de cómo miles o millones de participantes reaccionan emocionalmente ante el mismo mercado. Y que si lo entendés, podés lograr grandes hazañas. La mayoría de los inversores cree que lo que mueve el precio son las noticias, la política, los bancos centrales. Y sí, en parte es cierto, pero a medias. La realidad es que los mercados siguen patrones estructurales que se repiten. Esos patrones nos dicen lo que probablemente vaya a pasar. Hay un momento en cada ciclo donde el consenso está convencido de que el mercado va a seguir subiendo, y ese suele ser el techo. Hay un momento donde todo el mundo quiere salir, y ese fue por lo que generalmente suele ser el piso. Warren Buffett decía: sé codicioso cuando otros tienen miedo y ten miedo cuando otros son codiciosos. Los analistas profesionales no compran cuando hay buenas noticias, compran cuando el ciclo dice que es momento. Las buenas noticias vienen después. Entonces, para definir esto te repito, las oportunidades históricas no aparecen de golpe, se construyen y dejan huellas si sabes detectar en qué parte del ciclo te encontrás. Ahora puedes estar pensando: bueno, Roberto, pero si puede fallar, nada es 100% predecible. Y sí, claro que es así. Ningún análisis tiene 100% probabilidad de acierto y el que te lo diga es un mentiroso. Elliott te obliga a pensar en probabilidades y escenarios. Un analista de Elliott nunca dice el mercado va a subir. Plantea un escenario principal, un escenario alternativo y un nivel de invalidación donde cortás la pérdida. Ya que el objetivo no es acertar siempre. El objetivo es equivocarse poco y si te equivocas tener una gestión de riesgo que te ayude a cortar las pérdidas a tiempo. Déjame decirte este dato importante. Los fondos de inversión que más crecen en el largo plazo no son los que más ganan en los buenos momentos, son los que menos pierden en los malos. Esto que te acabo de contar son las bases que enseñamos en el Mastermind de Ruarte Report.
Un espacio pensado para inversores que quieren llevar su comprensión y sus decisiones a otro nivel, en un entorno donde analizamos mercados, discutimos escenarios y te ayudamos a desarrollar criterio. Porque cuando un inversor desarrolla criterio, los movimientos del mercado ya no generan incertidumbre, generan claridad. En este proyecto de 12 meses, acompañamos al cliente uno a uno a que gestione su patrimonio como lo hacen los verdaderos profesionales del sector. No solo te decimos qué comprar, sino que te ayudamos a tomar decisiones financieras con una lógica detrás. Si hoy sentís que tus inversiones podrían estar mejor estructuradas, si sentís que el mercado muchas veces te genera más preguntas que respuestas, podés agendar una reunión de diagnóstico con mi equipo, donde analizaremos en profundidad tu situación actual y ver cómo podemos ayudarte. Pero antes de agendar, déjame aclararte una cosa. Esto no es una mentoría, es un círculo privado donde cuido mucho el perfil de las personas que ingresan. Por eso, es importante que te lo tomes con seriedad este proceso de selección. No agendes por curiosidad. Agenda si realmente todo esto te hace sentido. No me interesa aceptar a cualquier persona. Buscamos crear relaciones a largo plazo. El motivo del Mastermind es mucho más que enseñarte. Es formar parte de una red de apoyo entre muchos inversores dentro de toda Latinoamérica. Habrán reuniones presenciales donde nos vamos a conocer personalmente, donde podrás interactuar con los otros miembros y, lo más importante, hacer de este proceso algo significativo que recuerdes por el resto de tu vida. Por razones operativas del negocio, solo tomamos 5 personas nuevas todos los meses. Si crees que contás con lo necesario, te invito a que rellenes el formulario que aparece acá abajo en la descripción del video. Nos vemos.